You need more chairs? You need more chairs? Nah, they should. They was in here when they came. Oh, she's sitting outside. She's sitting outside. Right. So we'll get into this topic today pertaining to how we're not to serve other gods and the doctrines tied to these gods. Entonces en esta tarde vamos a estar repasando bajo el tema en cómo no debemos servir a dioses extraños o falsos y también de no servir a las falsas doctrinas, ¿verdad?, que son dedicadas a estos falsos dioses. Right. So in other words, as Israelites, if we're following the doctrine of these nations, then we're going after other gods. En otras palabras, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nosotros podemos encontrarnos en peligro yendo contra Dios cuando seguimos las doctrinas de estas naciones, ¿verdad?, que se basan ahora a la adoración de otros dioses y hacia la idolatría. So for an example, if you're teaching that Christ came from the seed of a woman, then you're getting into Judaism and all this other foolishness. Porque, por ejemplo, si ahora tú comienzas a predicar que Cristo vino de la simiente de una mujer, ahora te vas a meter a unas falsas doctrinas, ¿verdad?, influenciadas por judaísmo, hermanos. Then out comes that anybody can be Israel from the woman's side. Is that true? Porque ahora puedes decir que cualquier persona puede ser israelita solo porque viene de la simiente de una mujer. Eso es verdad, así se dicta, ¿verdad?, de dónde viene un hijo o una nación. See, so remember, according to the scriptures, the man carries the seed, right? Pero nosotros bien sabemos, como dicen las escrituras, que del hombre viene el simiente. So if you're teaching virgin birth / immaculate conception, the wording is changed, but it's the same doctrine, right? Porque si ahora vienes a predicar, ¿verdad?, de un nacimiento virgen o de una inmaculación, entonces necesitamos estas escrituras para poder pelear en contra de las artimañas del diablo, hermanos. So the same doctrines the Lord be crushing is the same doctrines that's going to continue to come at brothers and sisters, our babies. So we have to be on guard. We have to know these. Estas mismas doctrinas, ¿verdad?, que nosotros estamos peleando en contra, que son falsas, esas son las mismas mañas que el diablo va a querer usar contra nuestros hijos, ¿verdad?, con nuestros parientes y diferentes familias. Entonces nosotros tenemos que estar astutos y despiertos para poder, ¿verdad?, poner atención y necesitar estas escrituras, porque esas son las mismas, ¿verdad?, las mismas escrituras, así como Cristo, Él pudo vencer, ¿verdad?, al diablo cuando Él estuvo siendo tentado, hermanos, en el desierto. So we'll get the first great commandment, that's Deuteronomy 6:4. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Hear, O Israel. So what it say, hear, O Israel, Moses was telling Israel to hear with attention. Dice, oye Israel. Entonces aquí Dios a través de Moisés le estaba diciendo al pueblo que tuviesen que poner atención. The Lord our God is one Lord. You see what Moses said? Dice, el Señor nuestro Dios es uno. ¿Ves lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo? Un corazón circuncidado, hermanos, en espíritu y en verdad. Así es como amamos a Dios, en verdad. So if our heart is circumcised and we humble ourselves, then we'll serve the Most High in spirit and in truth by following Christ through the keeping of the commandments of God. Entonces, si tu corazón está circuncidado en el Espíritu Santo, ahora vas a poder seguir y amar a Dios y servirlo en espíritu y en verdad a través de su Hijo amado, Jesucristo. And with all thy soul, and with all thy might. Y de toda tu alma y con todo tu poder. So this is the first and great commandment, right or wrong? Entonces este es el primer, ¿verdad?, y grande mandamiento, ¿verdad? So now hold that Deuteronomy 6 and let's go to Matthew 22.
detén esto y vamos a Mateo capítulo 22. So again, the topic is Israel, we're not to serve other gods and the doctrines tied to it. Y otra vez repetimos el tema, hermanos, es de que no debemos seguir o servir a otros dioses ajenos ni las falsas doctrinas atadas a esos dioses. So Matthew 22, 34. Mateo 22, versículo 34. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, See that? So you had the Pharisees, which was a sect or a group of Israelites who taught our people traditions of men. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Los saduceos, hermanos, eran una secta, ¿verdad?, de israelitas, ¿verdad?, que tenían su propia enseñanza y enseñaban al pueblo de Israel doctrinas, ¿verdad?, y enseñanzas de hombres, y no era en la verdadera palabra de Dios que enseñaban. I mean, they consider themselves the separated ones. Y ellos se consideraban como los hombres separados, que como que tenían aún algo más grande que todos el pueblo de Israel. And many of these Israelites, being Pharisees, was proud. Y muchos de estos saduceos y fariseos eran hombres orgullosos. Now the Sadducees was another group of Israelites. These Israelites here didn't believe in the resurrection. Y los saduceos, ¿verdad? Era el grupo que no creían en la resurrección, hermanos. So the Sadducees approached Christ with a loaded question because they wanted to disprove the resurrection. Y aquí los saduceos iban a venir con una pregunta de doble sentido para traer ahora una negatividad de la resurrección, hermanos. See? But Christ did what? He stopped their mouth, right? Pero Cristo, Él tapó sus bocas. Because didn't it say he put them to silence? Porque no dice ahí, dice que oyendo que había cerrado la boca, le cerró la boca, hermanos. You see how Christ was when doctrines came at him? He shut them doctrines down. You see? Ves como Cristo, él se movía a través del Padre, que cuando venían las falsas doctrinas, Él les cerraba la boca, él cerraba esas falsas doctrinas, hermanos. When Israel, who had spirit, asked them a question, tempting him, and saying, you see that? Y preguntó uno de ellos, un escriba, intérprete de la ley, dice, tentándole y diciendo, ¿vistes? So it's letting you know that this Israelite here, deemed a scribe or a lawyer, he came with a loaded question, and he had spirits or he had Satan on him, right or wrong. Entonces podemos ver que este escriba, intérprete de la ley, ¿verdad?, ahora venía hacia Cristo